La Fundación Bíblica te invita a participar tanto de esta aula internacional Hoy Apegados a Él, como sus cursos online en mol.fundacionbiblica.com. También Adoración de Siervos todos los martes a las 7:30 de la tarde España a través de nuestro canal de YouTube. Para cualquier información escribe a fundacionbiblica@gmail.com. Aprendamos juntos del Maestro. Te esperamos. Hemos leído Lucas 3, 10 al 14 y surgen varias preguntas. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Buenos días, pastor. ¿Cómo está? Tenemos Buenos aquí días. de invitada al pastor Pedro Piñol, una vez más aquí en la Fundación Bíblica en Sabadell. Qué bueno que está aquí entre nosotros. Bienvenido. Bueno, es un privilegio una vez más poder estar aquí y poder disfrutar de este profundo estudio que has estado realizando en el libro de Lucas. Cami, queremos darte las gracias desde nuestro grupo internacional por este acercamiento a las Escrituras, que nos abre el espíritu y el entendimiento de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Pues sí, pastor. Aquí la pregunta es a este grupo de personas, a Juan, ¿qué haremos? Creo que necesitaremos observar que la pregunta de estas gentes hacia Juan es en el hacer, ¿sí? Porque si uno no lee con atención, tal vez caeremos en el mismo error que ellos. ¿Qué tengo que hacer? Una vez más entramos en esa disyuntiva. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y como hemos venido hablando a lo largo ya de muchos meses, el Señor nos invita a hacer. Así es. Miren, en los versículos atrás, Juan dice, vamos al versículo 7. ¿Sí? Y decía a las multitudes que le salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Cómo ve, pastor? A la gente nos cuesta mucho entender, ¿sí? Cuando en nuestro corazón se encuentra duro, cuando lo que hemos aprendido es ¿qué quieres que haga? ¿Verdad? Aún peor, si quieres algo, paga por ello. Así puede uno pagar por el trabajo, con objetos, con dinero, aún con la vida misma. Son cosas que implican hacer. Así es, pastor. Fíjese que Juan habla en estos versículos anteriores del fruto del arrepentimiento. Eso ya lo vimos al comienzo de nuestro estudio en el capítulo 3, ¿verdad? Que habla de karpos, que es el mismo fruto de Gálatas 5:22, que es el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Como resultado precisamente del arrepentimiento y de nuestra dependencia de Cristo. Y el estudio de esa palabra karpos, no solo en Gálatas, ¿verdad? Sino cuando el Señor nos habla de estar apegados a la vid, que este lleva mucho fruto, vemos la importancia justamente de producir en nuestra vida el fruto del Espíritu Santo. Pero la gente no capta el mensaje. Nos pasa lo mismo hoy. Nos conectamos a un canal, a otro, leemos esto o aquello, pero si nuestro corazón no está en la misma frecuencia con las Escrituras, poco vamos a entender o lo tergiversaremos. Entendemos lo que queramos y para cómo muchas veces no preguntamos, a veces por vergüenza, ¿verdad? Sí, pastor, lamentablemente eso lo he notado, que cuando decimos que tenemos tantos años en el cristianismo, eso se vuelve como un obstáculo incluso para preguntar. Parece que si tienes 30, 20, 10, 15 años conociendo a Cristo, no tienes derecho a preguntar, porque ya parece como si fuera una vergüenza. Se nos olvida la senda del discípulo, se nos olvida que siempre seremos ovejas, siempre seremos discípulos. Eso es tan importante, siempre aprendiendo a los pies de la cruz. Pero fíjate que en este caso sí que hubo preguntas. Reconocieron su incapacidad para entender de qué estaba hablando Juan. Recordemos que hablaba a judíos que se supone que a diario hablaba de la Torá. Dios no era un desconocido. Muchos sabían las profecías. Recordemos además
cuando toda Jerusalén se conmovió por los 3 sabios del oriente que venían a adorar al rey, el Mesías. En Mateo 2, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Así es, o sea que no era algo desconocido para ellos. En absoluto. Además, la forma de predicar de Juan en su tiempo, en lugar de ahuyentar a las personas, logró llamar su atención y crear una necesidad de buscar a Dios. Juan no les habla suave, no es cortés, no es dulce, pero va directo a algo que ellos ya conocían. Por ejemplo, la profecía de Isaías 43. Y creo que ellos la reconocieron. Ahora, aquí surgirá una pregunta entre todos, y sobre todo entre los que predican, ¿no? ¿Esto quiere decir que tengo que ser como Juan? No creo que es la respuesta adecuada a la pregunta. Cada quien tenemos una personalidad diferente. Pero antes que ver este punto, miremos algo aún más importante que esto. Sí, creo que es fundamental, diría yo, para cualquier creyente. Primero, que Juan fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Eso es. Juan vivió para el Señor. Juan fue llamado por el Espíritu de Dios en el desierto para iniciar su ministerio, según Lucas 3:2. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Ahora bien, ¿por qué le habló Dios? Pues porque estaba pegado a él, porque tenía un diálogo continuo. Algo que me llama la atención, pastor, es que dice que estaba en el desierto. Pero esta palabra también quiere decir soledad o solitud. ¿Sí? Puede ser que Juan estuviera en ambas situaciones. Puede ser. A solas con Dios. Eso es la clave, sí. Porque creo que es importante un corazón en quietud, como se llaman estos podcasts. Un corazón con tormentas, cantidad de voces, amarguras, contiendas, tristezas. ¿Cómo va a tener espacio para escuchar al Señor? No. ¿Verdad? Demasiados ruidos alrededor para escuchar la voz del Señor. Y Juan, si lo ves bien, observa su vida, a lo largo de su vida, obedece al Señor, no se lo piensa ni 2 veces. Como lo dijimos antes, muchos queremos ser Juan sin la entrega de Juan, sin la dependencia de Juan, sin la renuncia que tuvo, sin el sacrificio, la austeridad, la obediencia y la solitud de este buen hombre. Así es, pastor. Así que su predicación concluimos que venía de lo alto, no de una mente que estaba turbada, ni de un corazón frustrado, sino del mismo cielo. Esto fue lo que ocasionó este impacto en los corazones de estas personas que vinieron a escucharle. Mire, la palabra que describe esta audiencia es oklos, que quiere decir muchedumbre, gentío, pueblo. Y no era heterogéneo, no solamente era judíos, había de todo ahí. Y estos preguntaban, ¿qué haremos? ¿Era una pregunta sincera o fue la misma pregunta del joven rico? Bueno, al parecer era la misma intención. Fíjate, ¿no? Que hay diferentes tipos de persona, mismo corazón. Exactamente. Si ves ahí en Juan, el versículo 11, Juan dice, y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. La misma respuesta que al joven rico. Exactamente. Y es que en aquel entonces los armarios no eran lo que hoy, ¿verdad? No, en absoluto. Los zapatos y todo eso que tenemos. Las personas no tenían más que 2 mudas, no tenían más. Y la comida era la justa, la necesaria. Así que lo que Juan estaba diciendo era muy fuerte. Implicaba muchas cosas, porque no se lo estaba diciendo a gente rica, sino a gente común. Por lo tanto, estaba explicando cómo se manifiesta el fruto del Espíritu Santo en cada uno, es decir, el amor, la benignidad, la bondad, la entrega. Implicaba dar la otra mitad de uno mismo. Y eso solo el Espíritu podía realmente hacerlo. Volvemos ahí a ese pasaje del fruto en la vida del creyente, cuando somos guiados por el Espíritu Santo, no por los frutos de la carne. Exacto, eso es lo que estaba haciendo Juan, explicándoles de una manera más sencilla lo que había dicho ya anteriormente, ¿sí? Y aquí no todos somos tan entregados en casi nada, porque no está hablando de cosas,
sino del corazón. Así es, pastor. Está hablando del corazón, un corazón en el que abunde el amor de Dios, no el nuestro, ya que es imperfecto. La benignidad y la bondad del Espíritu de Dios es lo que debe guiar ese corazón, porque nuestro corazón, aún en su amor, va a fracasar. Exacto. Y volvemos a reiterar, ¿verdad? Para que la gente le quede claro, no es que demos nuestras cosas o la túnica, de hecho eso ya hoy en día no existe, no es hacer, sino que del corazón fluya porque está apegado al Señor. Lo que está haciendo Juan es tocar las áreas sensibles, donde está enquistado el ego humano, donde están esos ídolos escondidos detrás de esa pregunta aparentemente piadosa, queriendo complacer a Dios, ¿verdad? Pero el Señor parece que corre la cortina de nuestro corazón para que veamos ahí las cosas oscuras de Él mismo. Y en esa pregunta, ¿qué hacer? El Señor dice, no, en absoluto. Así es. Luego vienen los recaudadores de impuestos. Estos son interesantes. ¿Y nosotros qué haremos? Les toca hacerles la pregunta también. Bueno, Juan sabía lo tramposos, codiciosos y el rigor que aplicaban en la recaudación de impuestos, los intereses y todas esas cosas que ya conocemos algunos de nosotros. No anula el hecho de que trabajen como recaudadores, ojo, sino que pidan más de lo que está prescrito. Ahí está. Diatazó, ordenado, prescrito, instrucción. Es como la mordida, ¿verdad? Que a veces en algunos países se utiliza esa expresión. Los recaudadores de impuestos estaban poniendo aún más cargas para ellos mismos. Así es. Y Juan toca justo esa llaga. Exactamente. ¿Cuál es la llaga? El amor al dinero. Ahí está. La codicia. Hablar del amor que no busca lo suyo, apela a ellos. Es como lo que dice Pablo en 1 Corintios 13, 4 en adelante. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Me pregunto cuántos tropezaremos en todas estas cosas, ¿verdad? Porque Dios estaba yendo justo al tablón de Aquiles de cada grupo diferente. Ellos hubieran preferido hacer para quedar tranquilos en su conciencia, en vez de un arrepentimiento, y darle lugar a Dios antes que renunciar a sus tesoros, voy a ponerlo en comillas. Exactamente, pastor. Creo que Juan nos enseña muchas cosas en su predicación aquí en el Jordán. Sí. ¿Qué le parece si pasamos a nuestro siguiente podcast? Creo que tenemos mucho que aprender. Eso es. Bueno, continuamos con nuestro estudio. ¿Qué haremos, Señor? Bueno, a toda su predicación también se acercaron, ¿sabe qué, pastor? Unos soldados. Estos, los más brutos del grupo. Seguramente eran unos escoltas de los recaudadores que se mencionan anteriormente en los versículos que acabamos de leer. Y Juan, sin temor, habla lleno del Espíritu de Dios, con sabiduría y precisión, ¿verdad? Y permíteme imaginar la escena. Estos soldados, acostumbrados a luchar con espadas, entrenaban su musculación, debían ser realmente armarios, como solemos decir, hombres fuertes. Pero Juan, sin temor, con la autoridad de la palabra de Dios, les dice, no extorsionen a nadie. Así es, la palabra es diaseio, que quiere decir sacudir violentamente, intimidar, violentar, extorsionar. Y bueno, ya sabemos bien cómo son algunas autoridades en todo el mundo y cómo abusan de sus cargos, ¿verdad, pastor? Va también directo como una flecha al pecado de ellos, al pecado que ellos tenían. De cada grupo. Es que es increíble. Cuando la persona es guiada por el Señor, es que sin que unos y otros no nos demos cuenta, el Señor va directo como una flecha al corazón y a romper toda esa estructura de callo, ¿no? Como habla la palabra de Dios, ¿no? Un corazón calloso. Calloso, cuando decimos de un corazón duro, ¿verdad? La palabra es calloso. No siente un callo, tú lo pinchas y no siente nada. Pero la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, llega
a ese corazón. Exactamente. Les habla, utiliza Juan una palabra curiosa, es sucofanteo. A lo mejor para nosotros no suena nada, pero si la traducimos, entenderemos muy bien lo que está diciendo. Esa palabra, sucofanteo, quiere decir defraudar, calumniar, maquinar, opresor también, presentar cargos falsos, acusar fraudulentamente. Imagínate. Justo lo que hacen algunos, ¿verdad? Yo no digo que todos, pero algunos sí. Sin duda, no se trataba de hacer, sino de ser. Un pensamiento renovado y transformado por el Espíritu de Dios, como nos lo dice Filipenses 4:8, ¿no? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Sí. Y por eso también habla de estar contentos y satisfechos con el salario, que es lo que les está diciendo, ¿verdad? Proverbios 12:21. Ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. ¿Sabe una cosa, pastor? Muchos hombres y mujeres que aman a Dios son seriamente tentados cada día a tomar lo que no es suyo. Y es cierto. Y debemos orar para que huyan de tal delito, para que estén firmes en Cristo, porque ciertamente algunos hermanos creyentes, que trabajan en algunos sectores, sus salarios son bajísimos. Debemos orar para que el Señor multiplique ese dinero y alcance para todas sus necesidades, y para que no caigan en esa tentación de tomar lo que no es suyo. Sí, creo que ahí debemos de soportarnos unos a otros en oración, porque a veces el dinero escasea y se ven pues tentados a eso. Esto no justifica nada, ¿eh? Ya estamos escuchando lo que Juan está diciendo. No, claramente. Y esta mañana, relacionado con eso, porque muchos se están aprovechando precisamente de la grey de Dios, tomando lo que no es suyo y apropiándose de eso. Estuvimos leyendo Jeremías 23:1, que dice así: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacentan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Esta palabra es muy fuerte, pastor, porque habla de destrozar, desmenuzar. Sí, como si alguien estuviera descuartizando. ¿Cuánta gente no lastimada, pastor? Muchísima, y además es el Señor quien está destruyendo la maldad de vuestras obras. Una vez más, el hacer. Hay quienes hayan querido imitar el ministerio de Juan, cuántas veces lo he escuchado, intentando hablar como él y usando sus propias palabras. Pero como hemos dicho antes, han pasado por alto la dependencia tan grande de Dios, la convivencia diaria y la sensibilidad de su espíritu para escuchar su dirección. Claro, porque si algo está el Señor hablando precisamente de Jeremías 23:1, es no querer ser lo que no somos, y por pretender ser algo, precisamente destruir lo que es de Él. Y aquí es lo grave. Si de algo se está sufriendo en los últimos días, es de apostasía. Ya lo creo. Ha aumentado en gran manera, y esa apostasía la menciona nuestro maestro en Mateo 24:9 en adelante. Dice así: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y se aborrecerán. Y esto lo estamos viviendo ya, pastor. Ahora lo vamos a ver más adelante. Sí. Y lo vamos a ver, ¿sabe cuándo? En la conferencia de Aquí yo vengo pronto, la segunda parte, que va a ser en febrero. Así que los invitamos a todos vosotros. Todavía no tenemos fecha, pero ya saldrá la publicación en breve. Estamos ahí preparando esas conferencias y queremos invitarles. Así es, dice el versículo 11: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto tiene mucho que ver con lo que acabamos de ver de Jeremías 23, ¿sí? Y de aquellos que quieren imitar a Juan, y ahora vamos a ver a cuántos más,
cuando realmente son un fraude, porque necesitan estar apegados a Cristo y ser de manifiesto precisamente esa dependencia tan grande. Ahí está, una vez más, no el hacer como, sino el ser. El ser. Como. Dice, os entregarán a tribulación. La palabra es tzlibo, que quiere decir, fíjese pastor, oprimir, afligir, angustiar, atribular, estar en aprietos, antagonismo de las personas debido a la oposición de otras. ¿No lo estamos viviendo ya? Estamos viviendo eso. Es en nuestra propia generación, esa tribulación, esa opresión, ¿verdad que sí? Y estas personas pueden ser cualesquiera, tanto inconversos declarados como inconversos disfrazados. Porque como hemos visto y hemos leído en Jeremías, son pastores que destrozan, despedazan, espantan y destruyen, ni más ni menos que a la grey de Dios. Dice la Escritura que sería mejor padecer por hacer lo justo que por hacer lo malo, porque por hacer lo malo pues son consecuencias en realidad, pero lo justo sin duda tiene su recompensa. Dice 1 de Pedro 3:17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. No, pastor, cuando predomina el interés personal, que bien puede ser religioso, que ahora lo vamos a leer. Aparentemente piadoso, ¿verdad? ¿Sí? Cuando es así, deberíamos de tener una manera de descubrirlo. Y es que las personas son bastante mordaces. Esa es una de las características. Y aún usan las Escrituras como arma para dañar y vituperar. Si exhiben a las personas de una manera bastante visible, son como, sí, mordaces, son Esa malos. palabra, sí. Ahí es cuando ya es declarado que lo están haciendo realmente por interés personal, no necesariamente económico, sino salirse con la suya. Por ejemplo, en el sermón magistral de Esteban en Hechos 7, este sermón es nada más y nada menos dirigido al sumo sacerdote y a sus seguidores, más sacerdotes, quienes no soportaron el ser confrontados con su pecado justo como lo hizo Juan. ¿Verdad? Veamos desde el versículo 51. ¿Quieres que lo lea? Sí. Dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Gran ejemplo nos da aquí Esteban, unos y otros, el corazón de unos y el corazón de otros. Porque no se trata de hablar por hablar, ni de saber un montón de Biblia, ni de confrontar por confrontar. La Escritura es muy clara. La dependencia de Cristo es fundamental. A su vez, la llenura del Espíritu Santo y, por supuesto, haber renunciado a nuestra vida de pecado, ¿verdad? Un arrepentimiento genuino. Toda persona que es llevada por los intereses personales es claramente evidente, porque en el sermón de Juan, a los que estaban en el Jordán era precisamente llegar hasta el altar de sus ídolos, escondidos detrás de su supuesta aflicción. En el caso de Esteban era exactamente lo mismo, como lo dijimos antes. El único que puede descubrir esos ídolos, ¿quién es? Dios mismo es el único que puede destaparlos y destruirlos.
Lo demás serán las famosas indirectas, es decir, usar el sermón o la prédica para atacar a otros. Y eso es un asunto bastante delicado. Juan y Esteban y nuestro Salvador nos enseñan que solo la guía del Espíritu de Dios seremos ese canal para hablar su palabra y no el dolor, la frustración, el enfado, la necesidad de aprobación, adulación o control o cualquier cosa que sea propio del hombre y no de Dios. Así es, pastor. Me gustaría que nos quedáramos con las palabras de nuestro maestro del capítulo 15 de Juan, porque creo que son la base de toda vida cristiana, de toda vida que desea glorificar al Padre. Ese pasaje es clave para entenderlo y ponerlo en práctica. Dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y esto es conforme a su voluntad, mis estimados. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Aquí da la respuesta el Señor, que es lo que tenemos que pedir, que llevemos mucho fruto. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Sigamos aprendiendo. Gracias, pastor. Un placer. Bendiciones. Bendiciones.